Seguimos en De Una y es hora de hablar de una nueva sección, una nueva columna que tenemos aquí en De Una. Nos dijeron, como hoy lo ha dicho fuera del aire el señor Gastón Escudero, necesitamos un buen físico y eso es lo que nos han traído aquí en De Una. De Una por la ciencia. Aquí nuestra columna, nuestra bienvenida de columna, un lujo tenerlo aquí al señor Félix Chapornik. Señores, un aplauso grande para él. Fidel, tengo Félix acá. ¿Quién me escribió esto? Yo así no, armar escándalo en la televisión garpa mucho. Fidel Chapornik, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. O sea, le erré al nombre y no al apellido, que era lo menos probable. ¿Cómo estás? Columna sobre ciencia, sobre ciencias exactas. Ciencias exactas. Muy bien. ¿Y de qué se va a tratar? ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, depende de lo que ustedes quieran preguntar, pero Bien. podemos hablar de en qué trabajamos los que trabajamos en la facultad, cómo eso se revierte sobre la sociedad, de lo que quieran. Perfecto, porque hay una relación muy fuerte entre Necesito la un Facultad de Ciencias pizarrón. Exactas. Claro, hay que tener un pizarrón, alguna pizarra para que nos pueda explicar un poco. Bien. Pero ¿en qué no, trabaja, un poco, por ejemplo? no, mucho. ¿Te dice que vamos a aprender mucho? Sí. Yo dije poco porque las expectativas de conocimiento sobre los alumnos es limitada. ¿En qué trabaja la Facultad de Ciencias Exactas, por ejemplo, en relación con la comunidad? Porque por ahí la ciencia uno lo ve muy allá, muy arriba, muy alejado. Bueno, en relación con la comunidad hay un montón de programas. Uno que le gusta mucho al decano tiene que ver con un programa de salud visual que ha implementado una de las carreras que en nuestra facultad es una carrera que se llama optometría o algo así. Y en esa se preparan técnicos y científicos, digamos, porque hacen también investigación, que se dedican a detectar, por ejemplo, los problemas de visión y también a mejorarlos y a tratar de estar en la frontera del conocimiento en ese tema. Y, por ejemplo, en un programa con la Facultad de Informática, la de Ciencias Exactas, y la Municipalidad de Buenos Aires, se pudo hacer una detección que en realidad debería estar a cargo de algún programa público, pero por alguna falencia, lo que fuera, no estaba, de unas 4.500 personas con problemas visuales, en general de medios que no les permitían acceder a un médico pago, y se repartieron, gracias a este convenio con la municipalidad, unos 4.000 y pico de anteojos. O sea, se detectaba el problema y Tuvimos de invitada a una de las profesionales. Exacto, que hacían, exacto. Hicieron la prueba con el verdad, con, es cierto. con ese monitor allá. Exacto, así es. Sí, sí. Y también fabrican medicamentos en la facultad. También Eso se también fabrican es importante, medicamentos, sobre todo se investiga, o sea, no es solamente el hecho vamos a reemplazar La el industria laboratorio, farmacéutica. sino que es tratar de, bueno, si uno puede producirlos mejor, pero tratar de hacer avanzar el conocimiento y proponer nuevos medicamentos, por ejemplo, eso en colaboración con la Facultad de Medicina. En ese caso, perdón, ¿qué se hace? ¿Una sustitución? ¿O cómo, hacia dónde va? ¿Cuál es el norte de fabricar medicamentos? Yo creo que no es una sustitución porque debería, es decir, no sé si los que hacen los programas piensan lo mismo que yo. En general yo suelo pensar distinto que la mayoría de la gente. O sea, de alguna manera es una sustitución, lo mismo que esos 4.500 anteojos están sustituyendo a ese programa público que debería repartirlos gratis. Pero hay una investigación que se hace y eso, lo importante es mantener gente que yo mencioné recién, que esté en la frontera del conocimiento, y cuando uno está en la frontera quiere hacerla avanzar, ¿no es cierto? No es que sea un imperialismo, pero digamos, ese es el punto fundamental. Perfecto. Tenemos un video para ver, un informe sobre la Facultad de Exactas. ¿Por qué estudiar en la Facultad de Exactas? Vemos entonces el informe que ha preparado la gente de Vera. Si vos tenés un cierto grado de curiosidad acerca de cómo funciona el mundo, ¿no? En sus aspectos más bien materiales, ¿no? De cómo funciona el mundo en sus aspectos más básicos. O sea, ¿por qué se forman las nubes? ¿Por qué, viste, qué sé yo, el cielo es azul? Las cosas así más básicas que se te puedan ocurrir, ese es un camino. O sea, muchas de esas respuestas están acá. Y están acá en una enorme variedad de miradas, porque una misma pregunta puede tener muchas miradas. Adentrándote en las carreras que tenemos acá, uno puede lograr tener un impacto muy fuerte
sobre el medio social, sobre la comunidad que nos rodea. Y también, como decía al comienzo, en una enorme variedad. O sea, ¿qué quiere decir variedad? Desde lo biotecnológico, que tiene que ver con, imagínate en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Todo lo que son los avances que permiten mejorar nuestra producción, agropecuaria, por ejemplo, ¿no? Pero desde la tecnología más avanzada, hasta aspectos que tienen más que ver con la salud, digamos, y todo eso está en esta facultad. Bueno, ahí lo escuchamos al decano explicando entonces qué se estudia en ciencias exactas. Ahora, qué compromiso tener que explicar el mundo, básicamente, ¿no? Sí, es más Dar que una explicación para eso, que decían, ¿por qué se forman las nubes? ¿Por qué el cielo es azul? es un problema que existe desde Galileo por el año 1600. Dijo que no se puede leer el universo, que es, por ejemplo, de lo que nos ocupamos los físicos, si uno no conoce el lenguaje y está familiarizado con los caracteres con que está escrito el universo. Y Galileo concluyó, está escrito en el lenguaje de la matemática. Entonces es lo mismo que si uno... No, ¿por qué? Si uno quiere, vos tenés dos opciones si vos querés leer un poema de Rimbaud. Tenés la opción de aprender francés o de leer una traducción que va a ser siempre mala, sobre todo si es Rimbaud. Así que uno puede aprender, y no es solo el lenguaje de la matemática. En nuestra facultad lo que enseñamos es a ver la belleza con el lenguaje de la matemática, de la física, de la química, de la bioquímica, y eso lo podemos aprender todos. Yo te iba a preguntar justamente porque entiendo que este espacio que comenzamos ahora en De Una tiene que ver con la divulgación científica y que muchas veces el conocimiento científico, sobre todo desde las ciencias exactas o naturales, queda muy alejado del común denominador en el cual me incluyo. Entonces la pregunta es, ¿qué otras tareas lleva adelante la Facultad de Exactas en pos de la divulgación científica, además de este espacio acá en De Una? Bueno, además de este espacio existe una especie de departamento de divulgación científica que está preparando una revista, creo. Hay un montón de actividades. Lo que sucede que es como, volviendo al francés, Sí. No se trata de divulgación. Es decir, es difícil explicar. Por ejemplo, el decano Carlos Naum, que aunque pareciera de mi misma edad, fue alumno mío. El decano habló del cielo azul. Ahora, ¿por qué el cielo es azul? Sí. Esa pregunta se le hizo a Aristóteles hace 2300 años más o menos. Y después los romanos, y después los persas, y después los indios. Recién por 1700, con Newton, del que hoy hablábamos en el intervalo, con la teoría de los colores se empezó a entender un poco cómo era el asunto de los colores. Pero tampoco el problema era fácil, porque el lenguaje con el que uno responde una pregunta tan trivial como ¿por qué el cielo es azul y no marrón, por ejemplo? Y eso siguió, y más o menos por 1910, gracias a gente que estaba estudiando otra cosa, o sea, cómo choca un electrón contra un núcleo y qué le pasa, se hizo una teoría del choque y ahí se entendió que la luz, que son ondas, eso seguro, no hace falta un departamento de divulgación para que lo sepa, y los colores son ondas distintas. Entonces las moléculas de la atmósfera chocan y algunas son absorbidas de esas ondas, las azules. Ajá. Y entonces eso que venía en una dada dirección sale para todos lados, porque cuando el átomo después se quiere sacar de encima esa energía que la manda para todos lados, y las moléculas de nitrógeno y de oxígeno que forman la atmósfera justo absorben el azul y no el rojo. Entonces los otros se pierden. Y ellas lo agarran y lo sueltan. Y por eso el cielo es azul. ¿Y eso ahora, vemos... ¿por qué el crepúsculo es rojo? Ah, y andás a ver con qué molécula choca. Claro, pero es verdad eso de que... Exactamente, es con la de ozono, que es el que domina. ¿Viste que se ¿Ves que sabías al final? No sabía, pero aprendió. Bueno, pero esa cuestión de que los colores vemos... a ver, una vez leí o aprendí en algún lado que vemos el color que rechaza la No, luz. pero eso es otra eso? cosa. A ver cómo podemos no, eso es por explicarlo reflexión. Bien. Vamos a hacer una clase de No, pero brevemente, por ejemplo, eso que yo veo esto azul porque es el color que está rechazando en realidad, ¿no? Es el que se refleja, ¿no? Es el que refleja. Es como decir que vos te mirás al espejo y el espejo te rechaza, ¿no? Es que generalmente, habitualmente te refleja al revés. ¿Alguna vez te preguntaste por qué
No, a te ver. refleja al revés. No, no te lo doy. Ah, pero yo quiero saber. No, pero digo, Me hace falta y yo me quedo pero con falta la ganas de otra saber. pregunta. ¿Y por qué no te hace con la cabeza para abajo? O sea, Ajá. ¿te preguntaste alguna vez? No, pero me lo estoy preguntando y me lo va a dejar con la Sí, intriga. así me invitan otra vez. Sí, claro, pero quiero saber por qué es buena esa pregunta. ¿Por qué? Claro, a mí me nos pasa cuando refleja- sacan, la gente se saca selfie con la cámara frontal y no sé si la sacó con la frontal o con la otra, digo, porque están al revés, es un problema grave, no entiendo de dónde sacó la foto a veces. Porque está reflejada y a Es veces un problema que no lo deja dormir. No, pero se sacan la foto, la típica frente al espejo, no lo hagan, no se saquen fotos frente al espejo porque no está bueno. Y vos decís, se sacan la foto y se ve el reflejo, pero ya la cámara refleja, entonces, ¿qué? Pero Ahora, nunca la cabeza baja. Claro, por eso. Nunca abajo, ¿Por porque qué es como nos que te vas vamos reflejando. al revés? Necesito un Ah, pizarrón. necesito un pizarrón. ¿Podemos tener la próxima una pizarra, por favor? Bien, tenemos otro informe. A ver, vamos a ver entonces del decano Carlos Naón. A ver. En lo que atañe a la salud, un proyecto que es de impacto directo en la región tiene que ver con la salud visual, por ejemplo. ¿Mm? Y es una muestra, digamos, por eso digo, tenemos otros, ¿no? Pero el proyecto, que es ahora un programa en realidad de salud visual, que se llama Salud Visual para Todos, o sea, viene desde hace años trabajando justamente en la salud visual de la comunidad, de los sectores, digamos, con menos, digamos, más vulnerables, ¿no?, de nuestra región, a través de, bueno, también de algunas instituciones digamos, no universitarias, ¿no es cierto?, municipales, provinciales, nacionales. Se logra a través de este tipo de proyectos tener la posibilidad de una atención directa de gente de la comunidad. Y bueno, por ejemplo, este proyecto ya ha entregado más de 5.000 anteojos en la región, ¿no? Y hay que pensar en todo el impacto que tiene eso, ¿no?, en personas que es tal vez la única oportunidad que tienen de cambiar directamente literalmente, ¿viste?, su visión del mundo, pero su visión en el sentido más concreto, tal vez el más importante. Muy bien, ahí lo escuchamos entonces a Carlos Naón, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Pero yo quiero saber, ¿por qué vos decidiste estudiar Ciencias Exactas? Porque es físico, ¿verdad? Sí, yo soy físico, finalmente. sí. ¿Por qué decidiste estudiar física? ¿Te hacías estas preguntas que hoy estamos hablando? No. No era desde No. un lugar de En querer realidad yo conocer. estudié física para no ser médico, por una tradición Por familiar de contraposición. ciento de médicos en la Navidad, por ejemplo. Sí. Es decir, empezó a gustarme entender la naturaleza. A mí me gustaba entender otras cosas. Bien. Pero la naturaleza, sí. No, perdón, está bueno eso de que habla de la naturaleza, porque muchas veces cuando uno dice físico, lo remite enseguida a los números y la A la gente le matemática. escapa a los números, y más que nada a los chicos. No, es la Entonces está naturaleza, bueno. saber por qué el cielo azul es azul, lo que mencionó Carlos. Fue recién cuando empecé a hacer investigación que me empezó a gustar la física. Y bueno, yo hago una investigación muy teórica, digamos, que tiene que ver con por qué, por ejemplo, por qué se piensa que el universo empezó. Porque uno podría pensar, si no es creacionista, que estuvo siempre. O otra pregunta que les hago a todos, a ver qué responden, es: ustedes Claudio. saben que hay 3 dimensiones en el espacio, Sí. o creen que hay 3, porque nosotros pensamos que hay 9, y que solo vemos 3. Pero se preguntaron alguna vez por qué hay un solo tiempo, por qué no puede haber 2. Sí, hay 3 dimensiones. Como volver al futuro, no, mentira. No, saquen ese pero comentario, 2. edítenlo. Porque vos estás acostumbrada a ver el tiempo. Lineal, cronológico. Claro, pero podría haber otra dimensión más en otra dirección. De hecho, hay físicos muy serios, no es la mayoría la que está mirando eso. Pero, a ver, ¿cómo sería un tiempo paralelo? No sería no paralelo, sería tampoco, paralelo, sería, pero por claro. ejemplo, vos vas por el tiempo que conocemos Sí, y ves que es te acercás al cronológico, final de tu vida y te vas por el costado, por el otro tiempo, y retrasás un poco. Ah, muy bien, muy interesante. ¿Usted cree en la Esa. famosa máquina del tiempo que se puede volver? Y la palabra creencia, nosotros la descartamos. Porque ¿Le parece factible entonces la invención de una... no, eso máquina está del demostrado que no se puede. No se puede. La Ah, eso teoría de la está- relatividad, Estamos hablando. una de pero las es buena la teorías de pregunta. la relatividad de Einstein, porque él hizo dos. En general,
popularmente se conoce esa que aparecen las camisetas con E igual MC cuadrado. Sí. Pero hay una igual o más importante que él hizo 10 años después, y juntando las dos, se pueden hacer dos cosas. Una, ver que eso de la máquina del tiempo no está, y otra, que los GPS funcionen. Porque cuando Einstein hizo la teoría de la relatividad general, lo hizo argumentando que es porque era bella. Y recién, 80 años después, porque los relojes, según las dos teorías de la relatividad, del satélite que está viendo por dónde estamos, funciona en un tiempo diferente que el nuestro. Entonces hay que sincronizarlo, porque si no el error son 500 metros. Por más que son millonésimas de segundo que adelanta o atrasa, y son las dos cosas las que pasan. Entonces algo que era... De hecho, hablamos del cielo azul. Hay una tendencia que se llama la investigación del cielo azul, porque ¿de qué sirvió esos 2000 años hasta que se aprendió por qué el cielo era azul? De nada. Entonces son investigaciones que paga, por ejemplo, la British Petroleum, que es una de las más grandes multinacionales ahora, por eso se llama BP, no más British, paga proyectos de ciencia aventurada, o sea, de cosas que uno no le ve ninguna utilidad en el momento. Una pregunta. Sí, para cerrar, porque ya estamos en el corte. Generalmente cuando se habla de ciencia, y esto un poco Ana lo planteaba, se habla de algo o aburrido o algo inalcanzable, ¿no? Cuando se habla de un científico se piensa en algo que la verdad es muy complejo y que uno nunca puede llegar. Y en realidad no es tan así, digamos, lo vemos en una universidad. No es para nada así. Se puede llegar a ser un científico y no tiene que ser un Einstein, una persona para ser un científico, digamos. ¿Cómo se puede hacer? Creo que hay una tendencia observable en la ciencia de mostrar la accesibilidad y desestructurar. Por ejemplo, Paenza, distintas personas de la ciencia que buscan divulgar un poco más desde otro lado y no un yo creo que es entrar a lo que sería la escuela secundaria, entrar de una manera divertida. Pero hay un punto, hay un poeta del siglo XVII que de manera literal se ataba a la silla para escribir. Y hay un momento en que uno se tiene que atar a la silla y estudiar. Es muy difícil a chicos de 15 años. Yo traté de hacerlo como experimento en el Colegio Nacional y en el liceo, y reconozco que es muy, muy difícil atar y eso que fue hace años cuando no había celulares. Fidel, muchísimas gracias por haber venido. Te vamos a tener aquí seguramente. Bien. Con una pizarra, por favor, hay que conseguir una pizarra para que nos pueda explicar. Exacto, porque la del espejo me quedó pendiente, quiero saber, y lo de la línea de vida que va por un lado y cuando está llegando al final se va. Muy parecido a lo que hizo Mirta Legrand, cuando está llegando al final hizo un programa durante los domingos a la tarde. Ese es un ejemplo de vuelta al pasado. Constante. Domingo. Muchísimas gracias. Le damos un aplauso grande. Nueva columna aquí, Fidel Chapornik, señores, que nos acompaña. Y nos va a seguir acompañando explicándonos el mundo. Mirá qué tarea fácil que le dimos. Vos quédate ahí porque en el próximo bloque tenemos al señor Gastón Escudero explicándonos sobre posibilidades de fraude o no. Y si hablamos de fraude, el señor Christian Hendriksen va a abrir de piernas. Aquí se va a poner el talón en la nuca. Eso nos dijo. Quédate, ya venimos.